pero la editorial se ha retrasado y saldrá al año próximo. Bueno. Las confesiones, pero en fin, algo es algo. Esto es lo que yo sé, pero de otras universidades no he oído nada así. Es que es curioso, y en fin, sería motivo de reflexión para nosotros y para usted el que quiera reflexionar sobre eso. Cómo, siendo los arabistas, a lo que aludía yo antes, sacerdotes y algunos de ellos religiosos de órdenes que se han caracterizado por defender la ortodoxia católica, pensemos en dominicos, jesuitas, etcétera, tenían una apertura mental superior a los arabistas. Yo, como lo veo desde otra orilla, lo puedo opinar, quizá me equivoque, en cuanto, primero, que consideraban la filología como un instrumento, no como un fin. Y segundo, no le tenían miedo a los debates de tipo ideológico, filosófico, teológico, siendo ellos ya hombres de religión. Y ahí, por ejemplo, yo en alguna ocasión he destacado el mérito de Yassin Palacios, que, en fin, por ejemplo, Ibn Hassan, que es durísimo en la crítica al cristianismo, etcétera, etcétera, y él tenía que poner una nota, pero muy templadita, diciendo que era una crítica tal y cual, pero había una valoración desde el punto de vista teórico, de posiciones doctrinales, no solamente de los aspectos más formales, bien sea historiográficos, bien sea puramente literarios, etcétera, etcétera. Y luego se ha llegado, también pasa en otros países, a una atomización de la filología, una atomización, no solamente en los estudios árabes, sino en otras, y a un recelo, quizá por esta cuestión de los campos, de guardar los campos, a un recelo respecto a estos temas, Y solamente se deja, en algunos casos concretos, a un ámbito ya totalmente distinto, que es el ámbito del diálogo cristiano-islámico, etcétera, etcétera, que es una cuestión ya distinta, pero que en mi opinión no debía de estar alejada de la universidad, porque en definitiva no puede estar alejada de la universidad, de un centro de investigación, aquellos temas, autores, que tienen un calado de diverso tipo, entre ellos teórico, especulativo y no solamente literario, historiográfico, puramente formal. Porque si no, nos quedamos en la cáscara. Y tampoco es justificación de que porque celebremos el aniversario de la llegada de los musulmanes, la famosa, vamos a darle dramatismo aquí, invasión, que luego resulta que no hubo batallas, quitando muy poquitas y de tal, la famosa invasión, que como decía Cruz Hernández, que iban avanzando a la velocidad que le permitían los caballos, porque no daban de cima los caballos, que si no hubieran llegado a Toledo en fin, si hubieran ido con el AVE como ahora, hubieran ido con el tren, hubieran llegado pues, en un momento. Y yo creo que es una pena, pero como todavía estamos a tiempo, habría que intentar en algún centro quizá cultural árabe en Madrid, aunque con los acontecimientos de los últimos meses el mundo árabe está un poco todo empantanado, para dedicarle a Al-Ghazali la atención que objetivamente se merece. Yo creo que sería, y desde luego, por parte de los españoles es una inconsistencia en la que caemos continuamente, tratándose de un autor tan relevante y de un autor que ha pasado a la erudición europea y al mundo culto europeo gracias a un arabista que es fundamental en la historia cultural del siglo XX, como es Yassin Palacios, ¿no? Dicho sea entre paréntesis, fue una desgracia que la mayoría de estos libros se publicaran
en los años inmediatamente antes o inmediatamente después de la Guerra Civil, porque los libros de Asín, los primeros circulan algo en las grandes bibliotecas, pero este periodo casi no circula, porque apenas circulaba en España por las circunstancias producidas por nuestra Guerra Civil y por la pobreza tremenda y por la represión después de la Guerra Civil. Una última pregunta para dar paso después. Sobre la teoría del tashwish, ¿no? ¿No se ha acercado un poco a lo que es ahora la nueva teoría del caos? Y en la teoría del atomismo árabe, el cual es la voluntad de Dios el que pone la relación entre la causa y el efecto, ¿no es un poco la teoría del caos? Bueno, yo no entiendo mucho de física. La teoría del caos procede de los físicos. Quiero recordar de algunos de mis colegas que es especialista en esto y le dio un premio, un doctorado honoris causa en mi universidad al científico belga. Es una teoría muy novedosa en relación con los desarrollos de la física contemporánea, que no resulta fácil delimitar qué es filosofía y qué es física, porque la física teórica en algunas cuestiones son insolubles desde el punto de vista de la física tradicional, física experimental, es decir, no son más bien hipótesis que explicarían algunos fenómenos producidos por los avances, sobre todo en la astronomía, etcétera, etcétera, y en cuanto a investigaciones que los medios técnicos que disponen los físicos ahora les permiten, tanto de la estructura del átomo como del conocimiento del universo y del desarrollo actual del universo, le permiten formular. Yo creo que sería un desarrollo paralelo, pero evidentemente el desarrollo de la física atómica, de la física a partir de Einstein, lleva su propio camino, independientemente de la filosofía, porque tiene una complejidad extraordinaria. Respecto del atomismo, en general, el atomismo era defendido por teólogos anteriores a Al-Ghazali y fue criticado posteriormente por él y por otros. Lo que sí hay que destacar es que, a pesar de las críticas que recibió dentro del Islam, tiene un mérito añadido, y yo recuerdo que esto lo descubrí a través de un libro de mi colega que estaba allí en Milán, del Instituto Oriental de Nápoles, Carmela Baffioni, un libro que tiene sobre el tema del atomismo, que es que, independientemente ya del contenido del atomismo islámico, e independientemente de la valoración que hagamos, es la única recepción que hay del atomismo en la Edad Media, en el mundo islámico. No existe recepción en el mundo latino. La recepción es muy posterior y eso se encargó de estudiarla Marx. Marx. Le dirán, ¿por qué? Pues porque Marx era un estudioso de Epicuro y de Demócrito. Y entonces el primero que, desde el punto de vista del cristianismo y de la filosofía cristiana y de la filosofía europea, conecta